El día de hoy haremos el análisis de la etnografía El infierno de las guardadas, por Claudia Salinas Boldo. Esta etnografía nace, según cuenta Claudia Salinas Boldo, cuando ella lee un artículo en un periódico de Yucatán, el cual cuenta la historia de una mujer privada de la libertad, quien ganó un concurso de literatura carcelaria. Pero no solo por esto. Cuenta también que la escritora de ese artículo menciona al final que las mujeres privadas de la libertad conocen gracias a la literatura un mundo fuera de su prisión, un mundo que muy posiblemente no hubieran conocido estando en libertad. Con esto en mente, se pregunta la autora, y cito, ¿qué clase de sociedad es esta en la que los encierros pueden abrir puertas hacia ciertas oportunidades que en la vida libre no se tienen? Y con esta y otras preguntas, la autora decide trabajar con mujeres privadas de su libertad. ¿Y de qué forma lo hace? Luego de diferentes problemas para poder entrar a la cárcel en la cual Claudia decide hacer su etnografía, Claudia comienza con su trabajo de campo. En este, como ella lo dice, aplica la técnica pensada por Marcela Lagarde como el estar allí, como una manera de acercarse a las mujeres, participando activamente de sus actividades, acompañándolas y viviendo en su mundo. Y el estar allí resulta ser una de las diferentes autoridades etnográficas que se utilizan en esta etnografía. Aunque también es importante preguntarse ¿y qué enfoque teórico le da el autor a su investigación? Y bueno, es una pregunta fácil de contestar, dado que la autora lo hace muy explícito. Es una antropología feminista y aplica el método etnográfico. Por esto mismo, resulta ser una etnografía feminista. Ahora bien, la autora especifica que es desde el género y hacia él que la investigación se escribió. Por esto mismo, la autora plantea como su objetivo describir y analizar la vida cotidiana de las mujeres privadas de su libertad en un espacio carcelario específico, así como las subjetividades que se construyen en torno a la opresión que padecen como resultado no solo del cautiverio corporal, sino también de otros cautiverios que han marcado sus vidas desde antes de ingresar a un espacio que, en su estado actual, reproduce la marginación de las mujeres que se encuentran cumpliendo sentencia. Y por esto es que en esta etnografía los cautiverios tienen total importancia. Es importante cómo la autora teoriza un poco estos cautiverios con la ayuda de Pierre Bourdieu y sobre todo con sus capitales, el capital económico, el capital cultural y el capital social. Y cómo la ausencia de estos limita las oportunidades que estas mujeres pudieron haber tenido antes de este cautiverio físico y los demás cautiverios que veremos a continuación. Algunos de estos son, por ejemplo, el ser madre sin poder tener acceso a sus hijos, a verlos crecer. También está el cautiverio moral, el cautiverio del comercio sexual, el cautiverio físico, el cautiverio mental, temporal y el cautiverio de ser no solo madres de sus hijos, sino madres de sus padres y madres, siendo las responsables de esto. Ahora que lo pienso un poco, esto tiene mucho que ver con una investigación que realicé hace un tiempo sobre cómo las mujeres en la cárcel del Buen Pastor ven la vulnerabilidad de la mujer privada de su libertad. En esta investigación tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sonia, una mujer que ayudaba a mujeres privadas de la libertad en la cárcel del Buen Pastor, quien afirmaba que desde el momento en que usted pierde su libertad es una persona vulnerable. Y no solo vulnerabilidad ante la ley, sino ante el IMPEC, como Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Además, Sonia también nos cuenta algo que se parece mucho a lo que comenta Claudia en su etnografía con respecto a los capitales de Bourdieu. Y es que en la parte humana, en la parte social y en la parte económica pueden haber falencias que lleven a la mujer a este tipo de cautiverios, sea el físico, sea el económico, sea el temporal, sea el moral o alguno de los que mencioné anteriormente. Ahora bien, a pesar de esta similitud con los capitales de Bourdieu y aprovechando a este autor, me gustaría realizar un análisis un poco postestructuralista de esta etnografía, ya que de la mano de Foucault y su discurso podemos evidenciar dos diferencias entre la etnografía estudiada y mi trabajo de investigación. Para hablar de este tema de los diferentes discursos, me gustaría tomar el ejemplo del chisme, que es fundamental en la etnografía estudiada, y es como el chisme genera roces entre las mismas internas. Y aquí la construcción de sujetos que se da a partir de este discurso en el cual las internas tienen roces entre ellas, no se da del mismo modo en la cárcel del Buen Pastor. En esta cárcel,
los sujetos que se construyen a partir de un discurso en el cual el ente opresor es la institución, más no sus propias compañeras. Esto resulta importante porque, como ya sabemos, el discurso está a su vez ligado a prácticas no discursivas, como comportamientos y actitudes que resultan ser entonces totalmente contextuales. ¿Y a qué me refiero entonces con estas actitudes, prácticas que son totalmente contextuales? Me refiero a las diferentes estructuras que moldean estos contextos en los que se construyen a los sujetos. Y estas disposiciones y organizaciones y estructuras que llevan a que se generen ciertas prácticas adaptativas son para Pierre Bourdieu el hábitus. ¿Y de qué forma podemos ejemplificar el hábitus que se genera en estos centros penitenciarios? Por ejemplo, en la etnografía que se está analizando, la suite es, en este caso, la habitación de las mujeres mayores de la prisión. Este es un espacio en el que las demás prisioneras nunca entran, al igual que la mesa que queda justo enfrente a esta suite es solo utilizada por las mujeres mayores. También podría considerarse esto un tipo de frontera invisible dentro de la misma prisión. Y estas fronteras existentes se generan gracias al discurso que se maneja en la prisión y se generan gracias a las prácticas y a los diferentes comportamientos que se han adquirido dentro de ella. A ese hábitus que diría Pierre Bourdieu que constituye a las mujeres privadas de su libertad en esta cárcel de México. Ahora bien, luego de esta línea de análisis en la que podemos observar qué se dice en la etnografía y cómo se teoriza un poco, sería bueno ahora ver cómo lo dice y los diferentes tipos de autoridad etnográfica que en ella existen. Según Clifford, hay 4 tipos de autoridad etnográfica: la presencial, la interpretativa, la dialógica y la polifónica. Y en esta etnografía podemos encontrar las 4. Como primera forma de autoridad etnográfica está el estar allí, el estar presente, el estar en campo. Aquí la típica foto de Bronislaw Malinowski en las Islas Providencia, ya que esto fue lo mismo que hizo Claudia Salinas Boldo en la prisión. Ir, estar con las mujeres privadas de su libertad, compartir sus espacios y compartir su día a día. Esto lo sabemos ya que en varios fragmentos de esta etnografía se encuentran palabras como fui a la cárcel, estuve allí, escribí en mis notas de campo, luego de partir, llegaba todos los días a las 9 de la mañana y me iba todos los días a las 3 de la tarde. La siguiente forma de autoridad etnográfica es la interpretativa, en la cual la autora generaliza un poco sobre las opiniones de las mujeres privadas de la libertad, dadas sus charlas y diálogos. Otra forma de autoridad etnográfica que utiliza Claudia es la dialógica, ya que en diferentes partes de la etnografía podemos encontrar extractos de diferentes diálogos que ella tuvo con las internas. Ahora, la última forma de autoridad que utiliza Claudia en esta etnografía es la polifónica, dado que en diferentes partes de la etnografía podemos encontrar textos muy largos y citados en los cuales se hace entender que es la voz transcrita de las mujeres privadas de la libertad. Y bueno, con esto damos fin al análisis de la etnografía El infierno de las guardadas por Claudia Salinas Boldo. Gracias por escuchar.